Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a exponer acerca del artículo titulado Análisis energéticos y exergéticos de un secador por pulverización de leche en polvo asistido por energía solar. En la asignatura de Operaciones Unitarias 2, el docente es Alex Samuel Silva Baigorria y la alumna es Alexandra Juliet Granos Romero. A continuación se presenta el contenido del artículo, donde abarca la introducción, materiales y métodos, proceso de secado por pulverización, resultados y discusión, conclusiones y por último las referencias. Bien, empezamos con la introducción, en donde nos indica que el secado por pulverización es un proceso industrial de alto consumo energético, por lo cual se están explorando alternativas como la energía solar para optimizar su eficiencia. Diversos estudios han demostrado el potencial de la energía solar en la industria láctea, incluyendo el secado por pulverización, mediante la integración de colectores solares y sistemas de recuperación de calor. El análisis de exergía se ha identificado como una herramienta clave para optimizar los requisitos energéticos de estos procesos, minimizando las pérdidas y mejorando la eficiencia general. Investigaciones recientes se han enfocado en el diseño y evaluación de calentadores de aire solares para precalentar el aire en secadores por pulverización, con resultados prometedores en términos de eficiencia energética y de reducción de costos operativos. A continuación, los materiales y métodos, en donde el sistema que consistió en un secador por aspersión Buch B290, integrado con un calentador de aire solar, en circuito cerrado que se utilizó como precalentador, como se muestra en la figura 1. El secador por pulverización tenía una boquilla de dos fluidos, con un caudal de aire principal de 0.01 y diferentes puntas de boquilla, de 0.7 a 14 milímetros, para ajustar los diámetros de las gotas. El calentador de aire solar consistía en una lámina de hierro negro corrugado con deflectores, una lámina de policarbonato de roble de Tasmania, lana de roca y material de poliestireno. Esta combinación de materiales hizo que el calentador de aire solar fuera más ligero, duradero y fácil de manejar. Los diseños de los deflectores corrugados y semiperforados aumentaban la turbulencia de aire que fluye a través del calentador. Así como se puede observar en la figura 1, donde nos muestra la configuración experimental del sistema de secado por pulverización asistido por energía solar en circuito cerrado. Aquí podemos observar el registrador de datos, el condensador, también se observa la bomba de alimentación, el secado de cámara, ciclón separador, donde se recopila la información y por último el calentador de aire solar. También tenemos el análisis térmico del sistema, donde en la figura 2 se muestra un diagrama esquemático del flujo de masa y energía en el sistema de secado por pulverización asistido por energía solar de circuito cerrado. El estudio se realizó en dos fases para evaluar un secado por pulverización con un calentador de aire solar como precalentador. Aquí la fase 1 se llevó a cabo en un laboratorio para probar el funcionamiento del sistema en un entorno controlado, mientras que en la fase 2 se realizó al aire libre, exponiendo el sistema a luz solar directa. Se utilizó un compresor de aire adicional que en la fase 2 para la atomización. La eficiencia del calentador de aire solar se evaluó utilizando los siguientes parámetros. Por ejemplo, la ganancia de energía, el caudal másico, el diámetro equivalente, el número de Reynolds, el ángulo de inclinación, el factor de fricción para el flujo laminar o turbulento, la caída de presión y el coeficiente general de transferencia de calor. A continuación, las pérdidas de calor del calentador de aire solar. Aquí el caudal de energía total en el calentador de aire solar es la suma del caudal de energía útil. El caudal de energía almacenada que se descuida porque no se utiliza material de almacenamiento y se considera que el sistema está cerrado en estado estacionario. El calor de pérdida es la tasa de pérdida térmica y el Q pérdida es la pérdida óptica. Y el coeficiente de pérdida de calor general se puede determinar mediante las ecuaciones que se presentan a continuación en la tabla 2. Aquí se puede observar los parámetros de pérdida de calor del sistema del calentador de aire solar, donde las ecuaciones nos presentan el flujo total de energía, la pérdida de calor, el coeficiente de pérdida de calor global, la pérdida del calor térmico, pérdida de calor óptica y por último la eficiencia del producto de transmisión absorción. También aquí el aire comprimido seco utilizado en el proceso de secado por pulverización es necesario para atomizar el alimento. El ciclón se utiliza para separar las partículas finas del flujo de aire principal. En los experimentos mencionados anteriormente, la evaporación tiene un lugar en la cámara de secado y el proceso de condensación ocurre en el condensador enfriado por agua. La humedad en el condensador y en la cámara de secado por pulverización se puede calcular mediante las ecuaciones presentadas en la tabla 3, donde la presión de vapor puede estimarse utilizando la ecuación de Antoine.
La humedad total del sistema es la suma de la humedad que sale del condensador y la humedad generada por evaporación en la cámara de secado por pulverización. Aquí en la tabla 3 podemos observar los parámetros de humedad en el atomizador y en el condensador. Aquí se observan las ecuaciones de la humedad en el condensador, presión de vapor, humedad generada en el secador por pulverización y humedad total. A continuación, la conservación más masiva, donde el proceso de calentamiento a medida que el aire pasa a través del calentador de aire solar, la energía interna del aire aumentó mientras que la humedad relativa disminuyó. El balance de masa de aire a través del calentador de aire solar se muestra en la primera ecuación. Las propiedades de aire de la entrada del atomizador y en la salida del calentador de aire solar son las mismas, debido a que no se realiza ninguna operación entre estas unidades, por lo que la humedad también fue la misma en todo el proceso de calentamiento, como se observa en la tabla número 5, donde se presentan las ecuaciones utilizadas en cálculos para la conservación de la masa y el balance de energía. También tenemos el proceso de secado por aspersión. Durante el proceso de secado por pulverización se elimina la humedad de la leche para convertirla en polvo. La humedad de la leche se evapora y se añade al aire seco de entrada, donde el aire seco tiene una humedad significativamente menor. Y por último, el balance energético, donde el proceso de calentamiento ocurre en el calentador de aire solar, donde aumenta el contenido de energía del aire, como se muestra en la siguiente ecuación. A continuación, el proceso de secado por pulverización. Aquí se utilizaron elementos calefactores eléctricos para aumentar la temperatura del gas de entrada, de donde proviene el aire del calentador de aire solar. Para una producción adecuada de leche en polvo era necesaria una temperatura del aire entrada a 150 grados Celsius. Por lo tanto, la energía total utilizada en el proceso de secado por pulverización, aunque la energía eléctrica se puede medir con un medidor de energía, incluye la energía eléctrica que consume el calentador eléctrico y el aspirador. El énfasis principal fue reducir la energía de calentamiento, que es de 79.31% de la energía total que se consume, con el fin de evaluar la contribución de la energía térmica. La energía calorífica se ha calculado utilizando la relación de energía térmica. También tenemos el análisis de exergía, donde en el proceso de calentamiento el aire ingresa al calentador de aire solar, donde se produce el proceso de calentamiento del aire y la tasa de exergía del flujo de entrada y salida de exergía se puede calcular utilizando las temperaturas respectivas. La ecuación general para el análisis de exergía, el flujo de entrada de exergía y el flujo de salida de exergía, la exergía de radiación, la ganancia de exergía y la eficiencia exergética, como se puede observar en la tabla 6, y el valor de Ts se denota como la temperatura aparente del Sol, que se supone es de 6000 Kelvin. Así como se puede observar en la tabla número 6, las cuales son las ecuaciones utilizadas para el cálculo de parámetros exergéticos a través de calentadores solares. Aquí se puede observar la exergía general, la entrada de exergía, la salida de exergía de radiación, ganancia de exergía y la eficiencia exergética. También tenemos el proceso de secado por aspersión. Después del proceso de precalentamiento en el calentador de aire solar, el aire ingresa al secador por aspersión, donde se utilizan elementos calefactores eléctricos para alcanzar la temperatura de 150 grados Celsius. El análisis de exergía del flujo de entrada y salida del secador por aspersión se puede determinar utilizando las siguientes ecuaciones como se tabula en la tabla número 7. El análisis de exergía para el condensador se puede realizar considerando las propiedades del área de entrada y salida. El análisis de exergía del secador por pulverización asistido por energía solar, todo el sistema debe dividirse en tres partes principales: el calentador de aire solar, el secador por pulverización y el condensador. En la tabla número 7 se puede observar las ecuaciones utilizadas para el cálculo de parámetros exergéticos en la cámara de secado por pulverización y factores exergéticos. Aquí se puede observar la ecuación para la entrada de exergía, salida de exergía, pérdida o destrucción de exergía, eficiencia energética, tasa exergética, tasa de potencial de mejora y factor exergético. También el análisis de incertidumbre, donde se reconoce que ninguna medición es perfecta, e incluso en condiciones controladas siempre hay un grado de inexactitud o incertidumbre debido a varios factores. Por lo tanto, se realiza un análisis de incertidumbre, como se puede observar en la tabla número 8, utilizando la siguiente ecuación. En la tabla número 8, los parámetros de incertidumbre son, por ejemplo, mediciones experimentales, temperatura de entrada en el calentador de aire solar o temperatura de salida, temperatura de entrada o salida del condensador, humedad relativa del aire, temperatura de salida de la cámara de secado, entalpía del intercambiador de calor, radiación solar, los valores calculados, incertidumbre total
para la entrada o salida de energía, incertidumbre total para la entrada o salida de exergía y por último también la incertidumbre total de la pérdida de exergía. A continuación, los resultados de discusión, donde el punto número uno evalúa el rendimiento del calentador del aire solar. Para la evaluación del rendimiento del calentador de aire solar se realizaron experimentos en el patio con la división de placas deflectores y sin deflectores en el calentador de aire solar. Del total de energía suministrado, que es de 334 watts por el calentador de aire solar a la atmósfera, el 37% se perdió y el 63% fue energía reutilizable. Un soplador separado con un caudal de aire de 17 para el experimento realizado en el patio se utilizó el modelo de bucle abierto sin deflectores en el calentador de aire solar. La diferencia de temperatura entre la placa y la salida fue de 35 grados Celsius, como se muestra en la figura número 3, dado que las láminas de polistireno y policarbonato dobles en la parte posterior de los lados del calentador de aire solar no se emplearon en este experimento. Las pérdidas térmicas del calentador del aire fueron sustanciales. La baja eficiencia térmica del sistema y la reducida producción de energía utilizable fueron causadas por esas pérdidas de calor. A continuación podemos observar en los cuatro gráficos en la figura 3, las cuales son las variaciones de temperaturas en diferentes puntos del calentador de aire solar y la irradiación solar por la evaluación de rendimiento del calentador de aire solar sin deflectores. Por otro lado, al reducir las pérdidas térmicas, el uso de deflectores o barreras elevó la velocidad del aire dentro del calentador de aire solar y mejoró la tasa de transferencia de calor después de 25 minutos, donde el análisis indicó que la temperatura de la placa había alcanzado un estado estable. En la figura 4 podemos observar las variaciones de temperatura en diferentes puntos del calentador de aire solar e irradiación solar para la evaluación del rendimiento del calentador de aire solar con deflectores. La eficiencia térmica del sistema aumenta como resultado de la reducción de las pérdidas de calor. Las superficies corrugadas pueden aumentar el área efectiva de absorción solar al atrapar la luz solar en múltiples ángulos, mejorando la capacidad del sistema para capturar y retener el calor de la radiación solar. Los calentadores de aire solares convencionales tienen un rendimiento térmico y deficiente debido a la baja transferencia de calor entre las placas absorbentes y el medio que fluye, que en este caso puede ser el aire. También la evaluación del rendimiento de la unidad de secado por pulverización. Aquí en la figura 5 se puede observar la temperatura de entrada, la temperatura de salida, la temperatura de la placa y la irradiación solar del experimento por completo. Es decir, la variación de diversas temperaturas e irradiancia solar en función del tiempo durante el proceso de secado por pulverización asistido por solar. Mientras que en la temperatura de la placa de salida cayeron en los primeros 5 minutos antes de acercarse al estado estacionario. La temperatura de entrada exhibe un comportamiento de estado estacionario. En condiciones de estado estacionario, la temperatura media de salida fue de 73 grados Celsius, donde los hallazgos indican que los mayores diferenciales de temperatura entre la entrada y la salida aumentan la eficiencia del calentador de aire solar. Las buenas tasas de transferencia de calor se pueden mostrar mediante el diferencial de temperatura reducido entre la placa y la salida. Aunque las variaciones en la irradiancia solar son visibles, los valores de irradiancia solar para la ubicación geográfica experimental están limitados en el rango de 450 hasta 1100 de conductividad térmica. También tenemos aquí la entrada de energía eléctrica a la energía consumida en el secado por aspersión es mayor que la unidad como se muestra en la tabla número 9, debido a que el área de la superficie por unidad de volumen de este equipo de procesamiento a pequeña escala aumenta con su tamaño. Las pérdidas de calor son un factor contribuyente. Además, es evidente que el uso del calentador de aire solar disminuye considerablemente esta proporción, especialmente cuando se utiliza en exteriores en las condiciones recomendadas. En este caso, el calentador de aire solar contribuye, de hecho, con el 30% de la aportación energética total. Aquí se puede observar la tabla número 9 en comparación de flujos de energía bajo diferentes configuraciones. En los 4 experimentos en secado por pulverización, circuito abierto en laboratorio, secado por aspersión en circuito cerrado, secado por abstención en circuito cerrado de laboratorio de luces. También tenemos el calentador de aire utilizado en el secado por pulverización, el retirado por condensador, calentador de aire solar, relación entre la entrada de energía eléctrica y la energía utilizada en el secador por pulverización. A continuación, el experimento 1, por ejemplo, se obtuvo entre la relación entre la entrada de energía eléctrica y la energía utilizada fue de 2.68. En comparación con el experimento número 2, aquí fue 2.62.
experimento número 3, 2.26 y en el experimento número 4, 1.69, donde se puede observar un mayor valor en el experimento número 1. Aquí los flujos de exergía, aparte del calentador del aire solar, el secado por pulverización y las tuberías del condensador estaban suficientemente aislados para dar bajas pérdidas de calor. Se suponía que el aire era un gas perfecto. Se asumió que la temperatura efectiva del cuerpo negro del Sol era de 6.000 Kelvin. Aquí en la figura 6 se puede observar diagramas de energía de Sankey en la parte superior y exergía de Grassmann en la parte inferior, de los experimentos de secado por aspersión de circuito cerrado en el patio, con el aporte de energía solar y el uso de un condensador. La destrucción y ganancia de exergía para cada componente se muestran en la tabla número 10, donde la exergía se perdió durante el proceso de secado por aspersión que utilizó un calentador eléctrico para generarla, debido a que se utilizaron diferentes fuentes de energía como el condensador y el calentador de aire solar. En el experimento de 1 a 4, la relación entre la energía ganada y la energía destruida disminuyó. La energía obtenida del calentador eléctrico en el experimento 4 fue de 1.21 veces mayor que la energía perdida durante el secado por aspersión. Aquí se puede observar que en el experimento número 4 el mayor valor fue veces mayor de energía perdida, fue 1.21. La comparación del experimento 1, 2, 3. A continuación, las conclusiones. Tenemos que el uso de deflectores espaciados por 17 centímetros elevó la velocidad de aire y mejoró la tasa de transferencia de calor. El producto de absorbancia y dramitancia efectiva en 91%. Las pérdidas de calor térmico del experimento se redujeron de 4.9 a 2.27 en conductividad térmica, cuando los lados del calentador de aire solar estaban aislados con láminas de poliestireno. También se presentó la comparación de los flujos de energía en diferentes condiciones experimentales: circuito abierto en laboratorio, circuito cerrado en laboratorio sin luz, en calentador de aire, circuito cerrado en solo abierto. Usando un calentador de aire solar, la relación entre la entrada de energía eléctrica y la energía utilizada en el secado por aspersión se redujo a 1.69 en comparación con 2.68. De manera similar para el flujo de exergía, las ganancias de exergía se repartieron entre 0.56 kW en el calentador de aire eléctrico y 0.15 kW en el calentador de aire solar, durante el experimento realizado para el secado por aspersión de circuito cerrado asistido por energía solar a sol abierto. Con base en los parámetros exergéticos calculados, se concluye que la mejora debe priorizarse en orden descendente, comenzando por el condensador, seguido de la cámara de secado por aspersión, el calentador eléctrico y por último el calentador de aire solar. Por último, el análisis de energía y exergía de cada componente de un secado por pulverización asistido por energía solar mostraron resultados prometedores de que la integración de energía solar en el secado por pulverización es beneficiosa en términos de reducción del consumo de energía eléctrica, lo que reduce el costo operativo del sistema. El estudio proporcionó un análisis térmico integral durante la optimización del diseño de los procesos por secado por pulverización cuando se integran con la energía solar. A continuación se pueden observar las referencias del artículo estudiado y eso sería todo. Muchas gracias.